noche, pues, Buenas noches. el Señor me dio el privilegio de compartir la palabra. Pues la verdad, pues la amo como un sustico. Pero nada, el Señor es muy bonito porque le da a uno como el tema, le da a uno el Señor, el Espíritu Santo lo usa uno de una manera tan sobrenatural que uno no se imagina, y a veces salen tantos versículos, dice uno por este lado, después se la por acá, entonces uno empieza a organizar ideas y cuando menos pienso me dice, pero es el Señor. Entonces vamos a Jeremías 1:5. ¿Ya lo tienen? Amén. Jeremías 1:5. Amén. ¿Listo? Dice así: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Pues iglesia, oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos esta noche, te damos gracias Dios por esa palabra que tiene Dios. Sabemos que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, se mueve con poder sobre nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes control, que hablas, Señor, el entendimiento de nuestro corazón, para que tú hables por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Oramos por las personas que están aquí reunidas, por las que nos están viendo en este momento por Facebook, por todas las redes, Dios, para que te muevas con poder, Señor, y que tomes control de su mente, de su corazón, de ese mensaje que tú tienes para tu iglesia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, todo te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el texto dice, Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Iglesia, pues, Dios nos dio un regalo. ¿Ustedes se imaginan qué regalo? La vida. Salvación, sí, también, bien. Entonces, la vida. ¿Ustedes significa qué es la vida? ¿O qué es la vida para ustedes? ¿Qué es la vida? La vida de Dios. Sí, pues sí. Entonces, dice, la vida, el Señor nos dio ese regalo, como dicen, nos dio ese regalo, pero muchas veces no le damos importancia a eso, no se valora, no se aprecia, como que es algo ya. Hay tanta maldad que muchas veces en el mundo que la vida se pierde. Entonces la maldad de esos corazones malvados se impone, le quitan la vida por nada. Entonces todo eso se va perdiendo. Entonces ese regalo que el Señor nos da se va perdiendo, como que nos da ese regalo, pero como que es indiferente para muchas personas. Entonces en esta mañana el Señor me regaló este tema que se llama el regalo de Dios. El regalo de Dios, como tema. Y vamos por favor a Proverbios 4, del 14 al 17. ¿Ya lo tienen? Amén, Señor. Dice, Proverbios 4, 14 al 17. No sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él. Aléjate de allí y sigue de largo. Los malvados no duermen, sino hacen lo malo. Pierden el sueño, sino hacen que alguien caiga. Su pan es la maldad, su vino la violencia. En esta palabra, muchas veces Dios le da una elegir. Y uno escoge ese camino, o el fácil o el difícil. Y muchas veces eso pasa en el mundo. Hay gente que le gusta seguir ese camino y unirse con los malvados o los violentos, como dice la palabra de Dios.
Entonces uno debe tomar la decisión, porque Dios le dio un regalo, que es la vida. Amén. Pero uno a veces se encarga otras personas se encargan de como que da lo mismo si le dio la vida y ya. Entonces, mucha gente sigue el camino y se va por el camino de los violentos. Muchas veces nos gusta lo fácil, vamos por este lado. Entonces ya, listo. Por ahí no fácil, sino que uno por ese camino con sus dificultades, problemas, pero Dios ya va a darnos la victoria. Amén. Dice como primer punto en esta noche, la paga del pecado. Pero no, la paga del pecado. O sea, ¿qué será la paga del pecado? Es como un beneficio. Entonces dice Romanos 6:23. Romanos 6:23, ¿ya lo tienen? Amén. El que no entiende primero le doy un punto, como decía anoche el pastor. 5 puntos. 5 puntos. La paga del pecado, como primer título. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dice así, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué pasa con aquello? ¿A qué nos lleva? A una muerte tanto espiritual como física. Y sobre eso hay unas causas. Como dice el título, la paga del pecado. Muchas veces si uno peca, ¿qué va a recibir? ¿Cuál va a ser su paga? Entonces, dentro de aquello que nos lleva a la muerte espiritual, física, hay unas causas. Y muchas veces el Señor le da a uno la salida, pero uno le gusta lo fácil. Pues por este lado es por este lado conmigo. Entonces muchas veces Dios nos da como unas pautas o nos da unas causas. Entonces una de ellas está en Génesis 3:1-6 y como un título se llama la desobediencia. Puede ser como punto del 1, el 1.1, la desobediencia. Génesis 3:1-6. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, la caída del ser humano. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ahí llegó mi amiga, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero, cuando siempre hay un pero, como que dice, pero, siempre hay una condición. En cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, siempre hay una serpiente común, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó el fruto y lo comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Entonces, la caída del ser humano, ¿por qué fue? La desobediencia. Por la desobediencia. Siempre Dios nos da la salida. Pero llega una serpiente, o llega el amigo, o llega la persona, o llega la facilidad en un trabajo, es que se va a ganar tanto, pero va a tener que hacer esto y esto y esto, y esto. Y uno como que dice, uy. Entonces ahí es cuando la serpiente actúa. Entonces uno decide. Entonces, sobre eso hay unas consecuencias, por muchas veces uno no prestar atención a lo que dice el Señor en su palabra. Y entonces dice, la caída del ser humano, la desobediencia, siempre hay un pero Dios no da la salida porque siempre llega
Siempre llegará esa serpiente, esa persona que nos va a dar un consejo, no, por ahí no es, vamos por aquel lado. Entonces, muchas veces llegamos a una consecuencia. ¿Y qué nos pasa como seres humanos? Después de la desobediencia, viene algo que muchas veces yo sé que ninguno de los que estamos acá nos pasa. No somos orgullosos, para nada. Llega el orgullo, como el mismo punto 1, sería el punto 1.2. Dice orgullo, está en Isaías 14, 12, 14. Vamos a hablar de otro personaje muy elocuente. Dice Isaías 14, del 12 al 14. Vamos a hablar de un lucerito. Isaías 14, 12, 14. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Dice: ¿Cómo has caído? ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el norte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Ustedes saben de qué lucero estamos hablando, ¿cierto? De Satanás. Satanás. Es el lucero que hay, Dios. Se puso de creído. Muchas veces uno del orgullo se le pone como de picado. Eso he creído. Se pone como, apenas le conté una historia de yo que estaba todo alzado en mi empresa y después, el Señor lo coge y lo corta uno y ya, tranquilo. Cálmese, entonces como me agradadito. Le bajan el moño. Exacto. Le bajan el moño y lo sacan a uno de la cartera. Entonces se puso creído, Isaías pensó que se le sabían todas y pecó. Se creía una estrella. Muchas veces nosotros nos pasa que nos volvemos como una estrella. Es que estamos allá porque es que yo. Y el Señor, chao. Muchas veces Nos ponemos de creídos. exacto, de creídos, el orgullo llega, nos quedamos en una estrellita y como que, ay, todos creídos. Entonces, ese orgullo nos hace pecar. Entonces podemos caer en ese error. Muchas veces, después de que el Señor tiene como transformar su vida, pero antes tiene como muchas veces caer en esos errores. Entonces, después de que hablamos de la desobediencia, el orgullo como otro punto, este puede ser uno de dureza de corazón. Yo creo que los que estamos acá, ninguno hemos tenido un corazón duro. Dice, dureza de corazón como punto 1.3. Está en Efesios 4, del 17 al 19. Que lo meto primero, le doy 5 puntos. Amén. 5 es un punto para Julián, ya van 2, ya llevan 10 puntos. Premio a la salida. Dureza de corazón, Efesios 4, 17 al 19. Vivan como hijos de luz. Así mismo les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más como pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen escurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Muchas veces la persona que tiene su corazón así ya encarecido, para esa persona ya es normal pecar. Y viene el pensamiento, lo va al corazón, y ahí es cuando empiezan a cometer toda clase de actos indecentes. Para ellos es normal caer en la inmoralidad. Ellos no se sacian, ellos cometen toda clase de actos para desagradar al Señor porque su corazón está tan como que las palabras, herir a las personas, decir cosas indecentes, todo eso a esa persona le llega, y para esa persona es normal porque su corazón está tan encallecido que ya no está muy duro, entonces le es difícil de pronto
tener un encuentro con el Señor, pero más adelante el Señor se encargará de esa persona porque para el Señor no hay nada imposible. ¿Sí? Amén. Entonces, esas personas son a veces tan duras, que el Señor en su momento, pues, hoy, venga, para acá. Entonces, dice, entonces, cometen toda clase de cosas indecentes para agradar a Dios. Entonces, esos corazones que están así, duros, entonces les pasa eso. Como punto 1.4 está la naturaleza pecaminosa. Está en Romanos 8:5-8. Romanos. Amén. Punto para aplicarlo. Naturaleza pecaminosa. Dice Romanos 8:5-8. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Desean esa naturaleza, desean ese pecado, muchas veces desagradan a las personas. En conclusión, la paga del pecado es la muerte, tanto física como espiritual. Las personas que desobedecieron. Después, un orgullo. Después, dureza el corazón. Terminan, para ellos es normal seguir en su mundo, porque tienen su corazón, han desobedecido. O sea, ¿qué más? Sino que dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, esa paga es, uno no va a recibir. O sea, ¿qué otro pago puede recibir cuando uno desobedece? Cuando caen en su orgullo, como le pasó al señor Satanás. Muchas personas caen en ese orgullo y esa es como la consecuencia, la muerte, tanto espiritual como física, porque hay casos muchas veces de esa muerte física que es todavía más duro todavía, porque muchas veces las personas no conocen al Señor y eso es para hablar de dice así. Entonces ya vimos el punto 1, hablamos sobre la desobediencia, ¿sí, iglesia? Sí, amén. Hablamos sobre el orgullo, después la dureza del corazón y después la naturaleza pecaminosa. Entonces, pero lo bueno de todo esto es que el Señor es misericordioso y tiene una gran solución. Eso sería como un punto 2. Después de hablarles de todo lo triste y lo malo, te voy a dar la gran solución para que no se queden ahí. Sí. Entonces, la gran solución es como punto 2. Efesios 2:4, Efesios 2, del 4 al 5. Es por la misericordia del Señor que estamos acá en este momento. Amén. Y los que conocemos del Señor, pues gracias a Él. Dice la gran solución. Efesios 2, del 4 al 5. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia de ustedes han sido salvados. Ese versículo, ¿no? Dice Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo. Vida en Cristo. Aunque cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Iglesia, la gran pregunta no es ¿qué es la gran solución?, sino ¿quién es la gran solución? Amén. Iglesia, él dice así. Entonces, ¿quién sería la gran solución para nosotros? Cristo. Bien, Cristo. Entonces, la gran solución es Cristo.
lleva esta vida? Muchas veces debemos apreciar ese regalo que Dios nos dio, que es la vida. Debemos tener en cuenta que el Señor es tan misericordioso, tan hermoso, que nos da ese regalo y debemos poner en práctica todo lo que nos enseñan todos los días. Entonces, por eso Él nos da esa gran solución. Y entonces, para que no olvide, iglesia, les voy a dar como unas pautas o algo para que nunca se les olvide por qué el Señor nos tiene acá y por qué Él nos rescató y nos dio su salvación. Como punto 2.1, ven colocar, eres creación admirable, o somos una creación admirable. Amén. Eres una creación admirable. Está en Salmos 139, 13 al 16. ¿Listo? Amén. Listo. Esto punto vale, Carlos. ¿Eres creación admirable o somos creación admirable? Dice así: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo que te tejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en estación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Tan bonito el Señor que Él ya nos tenía, ya nos había escogido. Entonces, somos una creación admirable, como el Señor nos formó. O sea, nos fue diseñando, fue algo tan hermoso que hizo el Señor. Imagínate, eres una creación admirable, o somos una creación admirable por todo lo que hace el Señor por nosotros. Como punto 2.2, dice así: Dios cuida de ti, o Dios cuida de mí. Es otra pauta para lo que hace el Señor por nosotros, lo que está haciendo o lo que va a hacer. Dice: Dios cuida de ti, o Dios cuida de mí. Está en Salmo 36, del 5 al 9. Amén. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas. Tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa, les da a beber el río de deleites. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Imagínense el Señor cómo nos cuida a los animales, nos cuidan se hace nuestro refugio. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Normalmente nosotros los humanos tendemos a desobedecer, pero Dios es tan bonito que le damos como esas pautas para que lo sigamos a Él. Nos da la solución, porque somos una creación admirable y Él siempre nos cuida. Como punto 2.3, Dios clemente y compasivo, tanto contigo, conmigo, como las personas que están aquí, los que están en la iglesia. Dice así: Dios clemente y compasivo. Salmo 103, del 8 al 10. Amén. Salmo 103, del 8 al 10. Dice: el Señor es clemente y compasivo. ¿Ya lo vieron? Amén. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por lo que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones,
como lejos del oriente hasta el occidente. Entonces, el Señor es clemente, es compasivo, el Señor es misericordioso con todo lo que nos da. Y a pesar de que nosotros pecamos, el Señor siempre se olvida de todo. Él está siempre ahí dispuesto a una simple oración, que muchas veces uno como que en sus fuerzas o en su carne toma malas decisiones y después tiene las consecuencias. Entonces la gran solución es que somos una creación admirable. Después, que Él cuida de nosotros. ¿Sí? Es clemente y compasivo. O sea, Él es, mejor dicho, a pesar de que Él pudo haber acabado con nosotros hace muchos años, pero Él guarda, como dice la palabra del Señor. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que más adelante toda la gente conozca al Señor y reciba a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, como punto 3, como una conclusión, como lo quieran tomar, soy elegido. Está en Efesios 3, Efesios 1, 3, 5. Efesios 3. Efesios 1, 3, 5. Efesios 1, 3, 5. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Dice así, Efesios 1, 3, 5. Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, en toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de la voluntad. Entonces, el Señor nos escogió, ya nos había apartado antes de la creación. Entonces, Él nos da el privilegio o el mando a su Hijo, a que muriera por todos nuestros pecados. La sangre que Él derramó en la cruz es por cada uno de nosotros, que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y es gracias a Él que Él ya rompió con todas esas cadenas, con todas esas ataduras, con todas esas maldiciones generacionales. Amén. Entonces el Señor es tan bonito que a pesar de que nosotros fallamos como seres humanos, Él está siempre dispuesto a perdonar y olvidar todo nuestro pasado. Entonces por eso el Señor nos dice: yo soy tu elegido. Muchas veces Él ya nos ha escogido desde hace mucho tiempo. Entonces vamos a Colosenses 3, 12, 14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene guerra contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Debemos honrar esa elección divina, haciendo siempre bien, por medio de nuestro testimonio, de nuestra vida, porque Él nos da el privilegio que nos da ese afecto entrañable, o que nos vistamos de ese amor, de ese vínculo perfecto. O sea, debemos tener tanto amor, así como el Señor nos dio tanto amor, nosotros también debemos dar ese amor siempre.
Entonces debemos honrar esa lección de vida, haciendo el bien y mostrando por medio del testimonio de nuestras vidas. Nos digo como fuimos escogidos, somos santos y somos amados. Entonces debemos siempre, nos llama que debemos revestirnos de ese afecto entrañable, vestirnos de su amor, que es el vínculo perfecto, como dice aquí al final. Y se nos debe notar ese amor que el Señor nos da, se nos debe notar cada día se nos debe notar por nuestra forma de actuar, de pensar, de vivir, de llevar a cabo el plan que tiene el Señor con cada uno de nosotros. Entonces, Él nos escogió, nos hizo santos, y de tanto amor que nos da el Señor, así nos va a dar el amor a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros compañeros de trabajo, al vecino, así el vecino se haya nada. El vecino es una bendición. Amén. Y debemos pues orar y muchas veces con nuestro testimonio muchas personas van a conocer al Señor porque van a ver algo diferente en nosotros. Amén. Se nos debe notar ese amor. Amén. Entonces iglesia, en conclusión, como primer punto miramos, ¿cuál fue el primer punto? Apaga el pecado. Apagar el pecado. El segundo fue la gran solución. Siempre hay una solución para todo. Como tercero, pues está el privilegio que el Señor nos escogió, porque nos eligió. ¿Ves? Entonces, conclusión, vamos a Jeremías 1:5, el versículo inicial. Dice así: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, ya te había nombrado profeta para las naciones. Entonces, el Señor ya nos tenía destinados a cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos para una cosa. En su tiempo, porque muchas veces hay muchas personas que llegan en determinados tiempos a la obra del Señor. A mí me capturó como a los 26 años. por el testimonio de la persona que hoy es mi esposa. Porque yo era apático con las cosas del Señor, era no, conmigo no. Y el Señor llenó de tanta sabiduría y gracia a esa compañera de trabajo, le llama Esperanza, que es mi esposita ahora. El Señor la llenó de tanta sabiduría y gracia para compartirme, que yo dije, uy, yo quiero eso. Entonces, así nos pasa, el Señor a cada uno de nosotros nos tiene con un propósito y en tiempo el Señor. Porque muchas veces el Señor ya venía hace rato haciéndome cacería. Y yo no, conmigo no es. Yo no le hago mal a nadie, yo no le hago esto, no hago aquello, pero siempre uno es por otro lado. Entonces, muchas veces el testimonio de nosotros no necesitamos decir nada porque nos digan que esa persona es diferente, algo tiene, ¿qué le pasa? Venga, yo quiero de lo que usted está tomando. Y nada, es el momento de compartir el mensaje, es el momento de que el Señor le dé la sabiduría y sernos sensibles a esas instrucciones del Señor, que muchas veces no con su cuenta y como que el Señor quiere que uno hable del Señor, que el Señor le da uno las palabras, le da uno el versículo, le da uno todo. Amén. Muchas veces esas armas son para el Señor. Entonces, iglesia, esta mañana pues le damos gracias al Señor por todo. Oremos, le damos gracias Padre Santo Hermoso por esta palabra, le damos gracias porque tú eres grande, maravilloso, que mueres con fuerza en nuestras vidas, Papito Dios, permítenos tener en práctica todo lo que aprendemos. Le damos gracias porque sabemos que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, se mueve en nuestras vidas, en nuestros corazones, toma el control de todo, y oramos por
por estudios, oramos por congregación, oramos por las personas que han recibido ese mensaje, Señor, para que se lleve a cabo el plan que nos tocaba a nosotros, Señor, y permítenos siempre estar presente en lo que hiciste con nosotros en la cruz. Moriste por nosotros, papito Dios, Señor, que cada gota de sangre fue por cada uno de nosotros, Señor, y por todas las personas que van a recibir, Señor, tu santo nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te entregamos en tus manos esta noche y te damos gracias, Dios, porque tú te mueves con poder. Bendecimos esa palabra, Señor, y siempre recordémonos que ese regalo que Dios nos dio fue la vida. La vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí, pues.